Buenos días con todos los presentes. Esta conferencia es realizada gracias al apoyo del trabajo de vinculación propuesta por la materia de prácticas preprofesionales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta materia está a cargo de la arquitecta Gila San Andrés. Tendremos como invitado al arquitecto Patricio Moscoso con el tema de adaptación de la arquitectura a la nueva normalidad. Patricio Moscoso culminó sus estudios como arquitecto en la Universidad de la SUAY de Cuenca. Fue miembro fundador del colectivo urbano Raíces Creativas y Sinsay Lab. Tiene como experiencia la participación y coordinación de proyectos de investigación como la movilidad en el área de influencia del tranvía Cuatro Ríos para movilidad motorizada. Ha coordinado los proyectos de Parking Day Pocket Park, Huerto Comunitario Experimental, entre otros. Posee reconocimientos por el diseño y colaboración en la remodelación del gimnasio de la UDA, por la gestión en Miga Lab 2.0 y por el aporte en el proyecto Libera tu Calle. Tiene una mención especial por el concurso de ideas para intervenciones en el Cementerio Patrimonial de Cuenca y el concurso nacional de artefactos urbanos en Loja. Posteriormente a la intervención del arquitecto Patricio, contaremos con 15 minutos para las preguntas que los asistentes desean realizar. Pueden dejar sus preguntas en el chat de la conferencia y al final serán contestadas. Te agradecemos por tu participación en esta conferencia el día de hoy. Puedes comenzar, Patricio, y bienvenido. Muchas gracias, Prina. No sé si me escucha bien, a ver si me confirman. Sí, sí se te escucha bien. Chévere, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí, un poquito nervioso, como siempre. Pero gracias, ¿no? Gracias a la U, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a ver si es que les comparto pantalla. También me avisan si es que les aparece. Compartir. Sí, me parece que ya está. Sí, ¿O ahorita no? sí estamos visualizando, sí. A ver, solo denme 2 segundos porque les compartí notas. Aquí está. Ya, perfecto. Creo que estamos bien, ¿no? Sí, listo. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación. Vengo acá a aportar un poco de mi experiencia, que no es mucho, apenas tengo 2 años de graduado, pero bueno, intentando ahí, como les digo, aportar cosas sobre este gran debate que se está dando en el marco de la pandemia, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía de lo que está pasando como juego de cartas. Creo que antes de la pandemia todos teníamos las cartas en la mano y estábamos ahí como que intentando hacer nuestras mejores jugadas. Y creo que después de la pandemia lo que pasó es que todos los jugadores hemos lanzado las cartas sobre la mesa y creo que estamos empezando a hacer las nuevas reglas de un juego, ¿no? Es un poco lo que yo siento que está pasando. Y en ese sentido, siento que muchas cosas se están replanteando, hay muchos retos por delante a toda escala. El reto de, incluso desde cosas pequeñas como las formas de saludo, no sé si es que regresará nuestra forma de saludo típica, el beso, capaz y no. Los retos de la universidad, de la educación, que se vienen igual, y todo de una forma muy acelerada. Entonces, yo vengo acá sobre todo con preguntas, porque creo que es pertinente ahora, en esta época, hacer más preguntas que tener estas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo, a ver, como les digo, vengo un poco a hacer ciertas preguntas que yo siento que a mí me han ido sirviendo para más o menos definir un poco las cosas en mi vida profesional y en algunos aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar aquí a hacer, a meter el tema de la política. A mí me encanta la política, siempre tengo bueno, una relación amor y odio, pero creo que es importante para todos poder definir nuestro perfil político, más allá de si queremos comprometernos o no. Creo que es importante tener un perfil político porque eso nos va a dar una dirección hacia dónde queremos apuntar ciertas cosas, ¿no? Simplificando mucho los conceptos, para mí izquierda tiene un compromiso mucho más con lo social, y la derecha mucho más con lo personal y con lo individual.
Entonces yo creo que debemos siempre saber dónde estamos posicionados nosotros, porque a partir de eso creo que vamos a, como les digo, direccionar muchas acciones de nuestra vida y sobre todo la parte profesional. Desde ya les digo que mi corazón siempre ha estado mucho a la izquierda, últimamente mi cabeza estaba en el centro, ¿no? Bueno, espero igual que ustedes se hayan ya hecho esta pregunta y si no, se puedan plantear este aspecto de aquí, que yo creo es importante a muchos niveles. Una vez yo creo que puedes definir esto, que en mi caso yo ya entendí que tengo un compromiso alto con lo social. La siguiente pregunta que aparece es, ¿cómo puedes aportar desde donde estás? Sí, porque mi abuela tenía una frase interesante que decía, el infierno está hecho de buenas intenciones. Y se refiere un poco aquí, para dar un ejemplo, a lo que pasó en el terremoto, que seguramente está fresco en la memoria de todos, que mucha gente se volcó con mucho compromiso de ayuda, fue hasta el lugar, intentaron ayudar, pero el no saber bien cómo terminó entorpeciendo un poco los procesos de ayuda. Entonces es importante que además de tener este compromiso, sepamos bien cómo nosotros, desde lo que sabemos, podemos aportar, y si es que nos falta aprender cosas, entonces saber qué es lo que tenemos que aprender, ¿no? En ese sentido también es importantísimo hacer esta pregunta de dónde queremos y dónde podemos estar. Esto es importante definir porque saber las realidades del lugar donde estamos es determinante para tomar decisiones. Sí, en mi caso igual mi compromiso está con la región, está un poco con el país. Yo no tengo una visión muy de patria ni nada de esto, el discurso no va por ahí, sino más bien es un compromiso con el lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que seamos realistas en la realidad perdón, la redundancia, la realidad que tenemos como región, ¿no? Y como lugar. Estamos viviendo por el marco de la crisis sanitaria, una recesión económica importantísima en el país. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Las proyecciones positivas harán dicen que nos recuperaremos en 3 años y las más negativas en 6 años. ¿No? Y esto tiene implicaciones en nuestra vida. Es importante que estemos preparados para esto de acá. Bien, yo aquí quiero hacerles una pregunta igual, un poco incentivando al debate, ¿no? y a hacer análisis necesarios hoy en día. Yo tengo aquí una pregunta que me he estado persiguiendo durante mucho tiempo y que, bueno, hay yo creo que muchas respuestas que quiero hacerles a ustedes. Yo creo que, a ver, Estados Unidos y América Latina, que somos un mismo continente, han tenido más o menos procesos coloniales similares y procesos de independencia igual similares. Y mi pregunta es, ¿por qué Estados sí se desarrolló y por qué América Latina no se desarrolló, no se ha desarrollado aún? Y como les digo, esta pregunta me ha ido persiguiendo durante el último periodo. Como les digo, hay muchos analistas, hay muchos temas planteados sobre esto. Y yo, bueno, aquí quería hacerles también dejar otro análisis sobre la mesa. Yo creo que América Latina es una cultura extremadamente nueva y es una cultura que está en proceso de consolidarse. Y claro, si es que nosotros empezamos más o menos a la par que Estados Unidos, ustedes dirán, pero ¿por qué somos nuevos nosotros? Yo creo que tiene mucho que ver con la etnografía del país. Ellos lograron una mayoría blanca en la población. Esto no significa, cuidado, ¿no?, que los blancos sean más inteligentes, no va por ahí el tema. Significa más bien que no tuvieron tantas barreras de idioma para consolidarse, no tuvieron barreras sociales para consolidarse. Entonces fue mucho más fácil para ellos avanzar en este proceso cultural y desarrollar su país. En América Latina tenemos un proceso de mestizaje gigante y esto, aunque pueda parecer una desventaja, yo creo que es una gran ventaja porque tenemos dos culturas súper importantes de las que podemos ser parte, ¿no? De las que podemos tener cosas. Entonces, es importante que revisemos esto. Obviamente, este proceso de mestizaje también abrió muchas heridas que yo creo que aún no se han superado, y si es que algo podemos nosotros desde
desde nuestra edad y desde nuestra posición es un poco ya afrontar estas cosas y ir avanzando en estos aspectos que no hacen ningún bien, ¿no? Ni a la sociedad ni a la cultura en este proceso importante de consolidarnos y de tener una identidad sobre todo. Más o menos como ejemplo, a mí me gusta compararla a la cultura latina como un palimpsesto. Un palimpsesto no es nada más que este papiro que usaban los egipcios, el peso de tela, ¿no? Sobre el que se escribía y después se lavaba para reescribirle de nuevo, ¿no? Entonces el palimpsesto es justo eso aquí, ese papiro que ha ido lavado, pero que deja ver rastros de tinta sobre sí mismo, ¿no? Y es un poco lo que yo siento que es la cultura latina. Con este proceso colonial que hubo, que intentó como lavarse, la primera cultura que había acá, pero siguen los rastros y ese proceso es importante para nosotros, que logremos consolidarle y repotencializarle, digamos, eso que digo. Este, voy a parar un poco cansino en el tema de la importancia de la cultura, pero es importante y sobre todo por dos aspectos. La cultura primero nos define, nos da una dirección, igual que responder nuestras preguntas que les he estado haciendo, y además de eso, la cultura es un proceso, es una especie de biblioteca al que nosotros podemos acceder y encontrar muchas respuestas de presente y de futuro. Nos recordemos qué es la cultura. La cultura no es nada más que esos procesos que se dan de generación en generación y se heredan, ¿no? Y a todo nivel, en medicina, en ciencia, en educación, en tradiciones, etcétera. Entonces es como todo nuestro acervo y nuestra herencia de ciencia, digamos, o de conocimientos empíricos que tenemos. Y si es que se pone a pensar, la cultura ha sido como que la herramienta civilizatoria más importante de la humanidad hasta que llegó la ciencia, obviamente, ¿no? Y bueno, o sea, yo igual aquí creo que tenemos grandes ventajas porque tenemos estas dos culturas, como les digo, indígenas, europeas, pero además todas las que nacen de ahí, ¿no? Igual las que tenemos ahora, secoyas, guaraníes, záparos, cofanes, tantas y tantas que podemos ir enriqueciendo un poco nuestra identidad. Y también invito a la reflexión de, claro, hoy somos una cultura en proceso de consolidarnos y hemos coincidido, digamos, en otro proceso de cultura importantísimo, que es el proceso de cultura global, que nos ha permitido la tecnología y las redes sociales sobre todo, ¿no? Hoy en día pasan cosas impensables que yo creo incluso que hace 10 años era muy difícil que pasen. Eh, eh, o sea, la forma en la que nos hemos conectado, ¿no? Yo ahora veo redes sociales, a mí me encanta, a ver, me encantan las redes sociales, aunque no soy mucho de publicar cosas, pero veo, por ejemplo, cosas increíbles como una alemana que está haciendo un baile de reggaetón con ritmos de baile de masaca africana, ¿no? Y estas cosas, claro, parecen tontas, pero son cambios importantísimos a nivel cultural y sobre todo en este proceso de encontrar una nueva identidad a nivel global, ¿no? Y bueno, ya como que aterrizando también sobre otros aspectos, es importante también pensar en el país. El país es importante porque es aquí donde estamos y dependemos un poco de las políticas que se hagan acá para desarrollarnos. Y además de ver las desventajas que tenemos, es importante ver todas las ventajas que tenemos y partir de ahí, ¿no? Ecuador es un país mega diverso, lleno de flora y fauna. Es uno de los países más megadiversos y el más megadiverso si es que vemos, ¿no? Cada metro, por metro cuadrado, en Ecuador hay más especies de plantas y de animales que en cualquier otra parte del mundo. Y esto de aquí claro, hay muchas otras cosas que me faltaría el tiempo para enumerar, pero si ven cómo ya ir respondiendo a ciertos aspectos nos pueden dar direcciones sobre cómo nosotros podemos ayudar y aportar. Capaz, en Ecuador tenemos un laboratorio gigante inexplorado que bueno, ya está empezando a explorarse. En los últimos tiempos, digamos, en los últimos años se ha avanzado un poco en ciencia y tecnología. Pero vamos, ahí tenemos un montón de materiales, un montón de medicinas, de cosas que están ahí esperando a que nosotros salgamos y exploremos en ese sentido. Yo creo que ya es importante ahora sí, aterrizando sobre las cosas que nos competen, sobre nuestra profesión, ¿qué podemos ir haciendo, no?
ya más o menos hemos ido revisando, como les digo, haciendo un análisis de lo macro a lo micro, obviamente súper rápido, es más que nada para invitarles a hacerse estos cuestionamientos, porque a veces es importante alejarse un poco para ver el panorama completo y partir desde ahí, ¿no? Encontrar nuevos caminos. Entonces, claro, una vez ya vas entendiendo estas realidades, puedes tomar algunas direcciones, ¿no? Por ejemplo, si es que el país, si te das cuenta que el país le falta industrializarse, puedes vos apostar por ese sector, ¿no? Salir, capaz montarte una fábrica de construcciones, algún proyecto donde puedas investigar nuevos materiales que después sirvan a la construcción, a la arquitectura. Si estás pensando en hacer una maestría, importantísimo que sepas cómo va a cambiar un poco tu profesión. Recordemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Pensar en qué sectores de la profesión van a ser reemplazables, porque eso está pasando gracias a las nuevas inteligencias artificiales, como les digo, y a la nueva tecnología que está apareciendo y tratar de encontrar valores agregados que necesita el lugar donde piensas vivir, que no necesariamente tiene que ser la región o el país, cualquier lugar donde vos elijas, ¿no? Si es que piensas quedarte acá, yo creo que buenas áreas, si es que estás empezando en maestría, puede ser nanotecnología, inteligencias artificiales, sistemas, que últimamente a mí son tres temas que me han estado interesando mucho y que ojalá, si es que puedo ya terminar de ahorrar para mi maestría, pueda salir a uno de estos temas, ¿no? También creo que es un buen momento como profesionales para regresar un poco a dar la vuelta de nuevo a la cultura, arquitectónica y revisar un poco los procesos de posguerra, de post-crisis que se han dado, porque ahí vamos a encontrar algunas respuestas, ¿no? Capaz aquí sacar nuestros libros de Le Corbusier, de toda la teoría que hizo después de la guerra, de cómo mejorar los procesos, hacer todas las cosas más eficientes para que sea más barato construir, capaz revisar los casos, los case study houses en Estados Unidos, igual estas viviendas que se desarrollaron eh, para la clase media de posguerra, revisar, bueno, arquitectura internacional y tanta teoría que ya se ha hecho y de donde podemos tomar para este nuevo comienzo al que nos vemos enfrentados. Aquí otra reflexión importante, el tema del sector privado y el sector público son dos sectores que no sé por qué se han satanizado tanto en el país. A mí esto me preocupa, le veo con mala cara que no haya encontrado una reconciliación, ¿no? Pero bueno, obviamente estoy exagerando, sí, también se ha avanzado y hay buenos ejemplos en el país. Pero aquí es importante una reflexión que también he hecho, el tema de la empresa privada en el país o el sector privado, los grupos privados, siento que tienen muy poco compromiso con la realidad del país, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los grandes grupos económicos que tenemos, el grupo La Favorita, el grupo Novoa, etcétera, el Cuenca, el grupo El Juri, que claro, de nuevo estoy siendo exagerado en los ejemplos porque sí han cambiado muchas estrategias. Bueno, han sido grupos que a lo largo de la historia no no han dado mucho valor agregado a a las necesidades del país, ¿no? A requerir capaz mano de obra más especializada que tenga otros conceptos que sean más que unos vendedores o maqueteros o empleados, ¿no? De fuerza laboral. Sí, o sea, creo que no se han comprometido mucho en ese sentido. Obviamente, como digo, ya hay pasos, ya veo ciertos cambios. Y esto más que nada porque cuando nosotros salgamos, creo que si es que vamos a apostar por el sector privado, que muchos lo haremos, es importante que nos comprometamos con el desarrollo del país. Esto no solamente como un discurso romántico, ¿no? Esto es incluso una inversión estratégica, digamos. Entonces, bueno, igual aquí dejar eso sobre la mesa y aquí también abrir un paréntesis importante. Estuve escuchando un poco de reflexiones y hay una que me gustó de Aravena, que hablaba un poco de la vivienda social. Esto nos pega directamente porque, claro, como estudiantes estamos muy metidos en estos temas, en pensar, en diseñar vivienda social. Seguramente ustedes ya habrán pasado por esto. Entonces, él hablaba de que, claro, ahora la vivienda social, por temas de que se le hace lo más lejos posible, lo más barato posible, eh,
no tiene un proceso común, digamos, de un bien inmueble que generalmente lo que hace es adquirir plusvalía a lo largo del tiempo. A lo que le pasa a la vivienda social ahora es que se parece más a un carro, es decir, tú adquieres este bien y con el tiempo va depreciándose. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de esa persona que generalmente no es que se le regala una casa, sino se le da parte y después se le da plazos cómodos para ir adquiriendo este bien, ¿qué ventaja le supone comprar algo, invertir en algo que después va a perder su valor, ¿no? Si es que nosotros como arquitectos logramos blindar esa parte y darles esa posibilidad a futuro, que solamente sería una cuestión de diseño, qué mejor, ¿no? Y no solamente llevar este concepto a la clase desfavorecida, a la vivienda social, sino también a la clase media. Creo que a veces nos olvidamos un poco la importancia social que tiene la clase media, que son personas que dan trabajo, son grupos que dan trabajo, son grupos que dinamizan la economía del país. Entonces, igual, nosotros desde nuestra profesión, ¿cómo podemos aportar a esa clase media con estos conceptos? Bien, espero no estarme extendiendo mucho en el tiempo. Igual Sofi o Pirina, avísenme, yo voy ahí a seguir hablando y aterrizando un poco más sobre las cosas que hemos hecho, un poco con amigos, ya respondiéndonos muchas de estas preguntas que, como les digo, yo creo que son muy necesarias para saber cómo uno puede aportar desde donde está. La imagen que vemos aquí es el primer Parking Day que hicimos con el primer colectivo que fundamos. Esto fue en 2015. Y la verdad, para mí fue una experiencia extremadamente enriquecedora. Y yo aquí me di cuenta de la importancia de lo colectivo como una herramienta de cambio positivo en la sociedad. Claro, de nuevo, estas palabras que tengo son como que muy románticas, pero no va tanto por ahí. Sí, a ver lo que nos pasó aquí en este primer proyecto, digamos, nosotros, un grupo de 10 amigos, lo que se hace en un parking day, ¿no? Se toma el tarifado, se alquila el puesto, ¿no? Y claro, alquilamos el puesto, llegamos con plantas, llano mobiliario, invitamos a artistas y claro, la guardia municipal, la gente estaba desconcertada, no sabía si es que estaba bien lo que hacíamos, a muchos les gustaba, a muchos no, a muchos les preocupaba. Vino la Guardia Municipal a intentar sacarnos. Y claro, aquí la gente se unió, nos defendieron, tanto así que esto llegó a oídos del alcalde ese mismo día. Entonces nosotros tuvimos un permiso directo del alcalde, súper improvisado, para darnos paso a seguir con este proyecto que teníamos. Y claro, yo aquí me di cuenta que a veces uno desata fuerzas, o lo colectivo desata fuerzas que después ya no controlas y que son como que multiplicadoras, ¿no? Entonces, esto de aquí fue como que una revelación para mí y aprendí ¿no? a entender la importancia de lo colectivo. Y aquí igual hacer un hincapié, porque yo creo que mientras eres estudiante, creo que es un buen comienzo. Si ustedes se ponen a pensar un poco ya cuando salgan a la vida profesional y quieran formar una empresa, qué sé yo, es mucho más difícil ¿no? Ir consolidando las cosas que empezar desde lo colectivo, desde el voluntariado. Sí, por eso creo que es una buena herramienta de cambio, ¿no? Para empezar. Bueno, después por el municipio mismo fuimos invitados a un nuevo evento en el que ya hicimos todo mucho más grande. Esto fue un cruce de dos calles, igual en el centro histórico. Aquí estábamos empezando a poner el césped. Eh, Se sumaron más colectivos, aparecieron más colectivos a raíz del nuestro, Guasipichana, Pueblo Resistiendo, al revés. Y claro, y ahí de nuevo sientes cómo esas primeras acciones desatan fuerzas colectivas que son multiplicadoras, ¿no? Eh, Esta es otra foto de otro proyecto que tuvimos, después hicimos una plaza, ¿no? Y no siguió mucho más, el colectivo más o menos duró unos 3 años, pero igual, como les digo, fue muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, de aquí yo saqué algunas conclusiones, me di cuenta que las personas, hay motivaciones para que las personas hagamos ciertas cosas, ¿no? Con el colectivo aprendí que el voluntariado parecería que no, pero hay mucha gente que se suma simplemente por las ganas de ayudar, por las ganas de aportar, ¿no?
Yo creo que otra motivación gigante que existe, de la que me di cuenta después, es la de la ciencia, ¿no? La de aprender cosas, la de investigar cosas. Mucha gente se suma a este tipo de proyectos porque quiere aprender, porque quiere sacar provecho de conocimiento al respecto de estas cosas que se están haciendo. Y obviamente también la motivación económica es importantísima, ¿no? Entonces, como segundo proyecto, ya en tiempos de pandemia, cuando empezó a preocuparme mucho lo que estaba pasando, a mí y a algunos amigos decidimos fundar CISAI, que igual empieza como un colectivo y como primer proyecto decidimos hacer un huerto comunitario experimental. Sí, lo que hicimos fue tomar un terreno y con voluntariado, esto fue también increíble porque la apertura que tuvimos fue gigante. En una semana se sumaron alrededor de 200 personas para aportar en el huerto. Eh, el poder aquí de las redes sociales es inmenso. O sea, tenemos ahí herramientas gigantes a las que a veces no les damos tanto valor. Y aquí el poder multiplicador de las ideas fue importantísimo porque nosotros empezamos un poco, como les digo, queriendo ayudar, pero sin saber exactamente cómo podemos ayudar. Y aquí creo que la importancia de gente que se sumó con ideas fue súper enriquecedor. Y aquí también una acotación, digamos, o un comentario al respecto. Si ustedes se pueden a pensar, el mundo de las ideas es diferente al mundo de las cosas, ¿no? Cuando hay un intercambio de cosas, por ejemplo, yo tengo una manzana, ustedes tienen una pera, hacemos intercambio de cosas, ¿no? Yo les doy mi manzana, ustedes me dan su pera y al final del día yo me voy con la pera y ustedes se han ido con su manzana, pero hemos perdido también una cosa. En las ideas no pasa esto. En las ideas, cuando hay un intercambio, al final del día yo me voy con dos ideas y ustedes se van con dos ideas. Entonces, ahí está ese poder multiplicador del que hablo y que fue para el proyecto muy importante porque se sumó gente de mucho valor, se sumó la universidad, aportándonos un poco el diseño, el colectivo de Pueblos Resistiendo que nos explicó mucho de estos saberes ancestrales y empíricos que tenemos en la cultura, que nos ayuda muchísimo a dirigir y direccionar la idea del huerto, ¿no? Aquí hay una imagen ya de esta construcción que nos tomó mucho tiempo. Fue muy difícil, o sea, tuvo mucho compromiso de voluntariado para culminar y la primera fase ya está. Terminamos hace poco. Las primeras algún porcentaje de la cosecha se destinó a familias desfavorecidas, una familia en San Roque, que es un barrio un barrio pobre de Cuenca. Y también aquí fue importantísimo el tema de la experimentación para el proyecto, ¿no? No solamente era como un proyecto social, sino un proyecto que experimentaba. En ese sentido, logramos desarrollar algunos productos con el colectivo. Eh, de resolver estas dificultades que se dan en el tema que no hay cultura aún agrícola urbana en Cuenca, o no mucho. Entonces nosotros estamos ahí también un poco apoyando a ese sector. Y por último, quería comentarles de este proyecto que es ya un poco más ambicioso, Lonyaku. Aquí se suma el sector privado para hacer un proyecto importante y colaborativo. La parte privada ha decidido donar un porcentaje gigante de terreno, son 16 hectáreas, para desarrollar un proyecto de escuela. Sí. Entonces, bueno, aquí más o menos, seguramente algunos de ustedes ya la conocen. De hecho, este fue el vínculo inicial que tuvimos con la U. Muchos de los que me están escuchando han participado en el proyecto. Entonces, bueno, como les digo, este proyecto es un poco más complejo, implica más cosas. Ya no es construir un huerto, diseñar un producto, ya no es proyectos de urbanismo táctico en el que llegas y pones llano y nada más y pocas cosas más, ¿no? Sino ya es un proyecto que implica otras cosas, que se vuelve incluso multidisciplinar, en el sentido de que tienes biólogos, tienes ingenieros, tienes arquitectos, y hemos construido un equipo muy interesante de profesionales y de estudiantes en pro de este proyecto que va a ser muy importante para Olón. Para mí es importante el tema del proceso,
en este tiempo que hemos detenido un poco las cosas porque hemos culminado ya una primera etapa, estamos pensando mucho en el proceso, en la logística, de cómo los esfuerzos se van a articular de mejor forma y cómo esto después va a servir a las personas que estén siendo parte del proyecto. Entonces, bueno, yo aquí les dejo un poco con las fotos, ya se han abierto los primeros caminos a los primeros senderos, las primeras excursiones de los niños que están muy deseosos de que el proyecto se haga, están hechas. Mucho está avanzado del proyecto ya a nivel de anteproyecto. Y nada, quiero culminar un poco con una invitación a sumarse a estos proyectos. Seguramente en marzo podremos abrir nuevas inscripciones para las personas que quieran y recordarles siempre, ¿no? El poder de lo colectivo, de sumar fuerzas, de poner el hombro como motor de cambio cultural y social. Y eso, chicos, espero les haya gustado. Eh, Creo que podemos ya abrir el tiempo de preguntas. Y bueno, ahora pasarles la palabra a ustedes. Muchas gracias, Patricia, por tu charla. Muy interesante porque nosotros también, como dije al principio, esta conferencia es por la materia de prácticas profesionales, en el cual también nos hacen hacer Parking Day y como ahora, este último año, el tema de pandemia, nos han hecho hacer Parking Day para la pandemia, para el distanciamiento Buenísimo. social. Ajá. Beth Moran, acá pregunto que puede ser, cómo puede ser parte de los grupos. Justo también tú estabas respondiendo esa pregunta ahorita. ¿Qué otros grupos colaborativos pueden ver? A ver, parte del grupo, ahora queremos hacerle todo mucho más organizado, es por eso que estamos trabajando, vamos a trabajar durante estos 2 meses a full con los coordinadores de los proyectos y que no nos pase un poco lo que nos pasó en el huerto, que al final lo que hicimos fue abrir las inscripciones y se sumaron 200 personas y después no sabemos bien cómo articular a la gente, ¿no? Entonces, no, este rato estamos ya construyendo una logística mucho más clara, mucho más definida y abriremos estas inscripciones, les haremos llegar a través de Perina, de Sofi, de las personas implicadas, a ustedes mediante redes sociales, grupos de WhatsApp, de Telegram, que también estamos consolidando. Que seguramente será más o menos en marzo donde podamos ya abrir estas invitaciones de una forma más oficial. Y nada, también el tema de cómo sumar más colectivos, es decir, o sea, siempre bienvenidos. Es decir, no somos un único colectivo, si es que ya se ha sumado más gente, se ha sumado otros colectivos. Nos pasó, por ejemplo, en el Huerto, se sumaron, no solamente fueron voluntarios personales, digamos, sino vinieron colectivos importantísimos. Estuvo ahí Al Revés, estuvo Pueblo Resistiendo, estuvo la comunidad de afroazuayos. Entonces, claro, es decir, también encontramos la logística para unir colectivos al proyecto, ¿no? Y que es mucho más enriquecedor porque ellos ya vienen con un poco consolidados y con ideas un poco más sólidas para aportar. ¿Alguna página web que se pueda meter o tu red social Sí, ahí me imagino que vas a creo subir que tu información? sí, les puedo compartir la página de CISAI. Bueno, el primer colectivo les hablé ya se cerró, ya todos nos graduamos, entonces pues, más que nada con los estudiantes, pero bueno, CISAI está ahora igual que el proyecto de Lonyaku, que no es colectivo aún y es por eso que estamos ahí consolidándolo. Entonces, como les digo, yo creo que una buena para compartirles de esto será en marzo, porque igual estamos haciendo una página web y todo. Entonces, igual, yo me comprometo a pasarles esta información en marzo y bueno, si quieren ver un poco el trabajo que se hace en CISAI, hay redes sociales, le pueden buscar como CISAI Lab, CISAI Taller o CISAI Escuela. Tenemos un Instagram y un Facebook también. Una pregunta. ¿Este colaborativo que van a hacer también va a tener algo sobre el distanciamiento y sobre la pandemia? ¿O no? El tema del bosque escuela, Sí. sí, obviamente. De hecho, a ver,
como muchos de ustedes saben, el proyecto comenzó antes de la pandemia, entonces, claro, nos obligó un poco a replantear muchos de los conceptos que estaban apareciendo y obviamente, es decir, ya no podemos, o sea, nunca pudiéramos dejar esto de lado, ¿no? Se están incorporando en el diseño estos aspectos que son importantísimos, tratando de hacerles súper versátiles, súper abiertos, más allá de la pandemia, que es importante, también por el tema de clima, el clima de allá es muy pesado, entonces requiere sobre todo de proyectos abiertos, de proyectos de dobles alturas, de circulaciones cruzadas, etcétera, ¿no? Que esto también ayuda muchísimo en el tema de pandemia. Pero sí estamos replanteando muchos de los conceptos de diseño que estaban antes de la pandemia. Un momento. Alzaron la mano el arquitecta G. San Andrés, no sé si quiera preguntar algo, y de Sí, ahí Jonathan Andrade. sí, gracias. ¿Cómo está, Mauricio? Te habla la arquitecta Gilda San Andrés. Yo estoy a cargo del curso de Qué gusto, prácticas y son mis estudiantes igualmente. Mucho gusto. Ha sido súper ilustrativo y súper claro en toda qué la gusto, arquitecta. información que nos has dado. Me parece genial que de mismo de ustedes, que desde que fueron estudiantes, tuvieron esta iniciativa, que es un poco lo que tratamos de impartir nosotros también en nuestros estudiantes, haciéndolo de manera como por ejemplo estas actividades de vinculación de conferencia, las actividades de Parking Day, que nosotros tratamos de organizarlo como con todas las prácticas de la facultad. Entonces me parece genial que ustedes un día lo hicieron así como sin tener idea el resto y que al final un poco tuvieron ese respaldo. Acá en Guayaquil es obviamente un poco más complicado, ¿no? Sí. La cuestión de permisos y eso, pero ¿cómo fue o cuál fue como la base que ustedes tuvieron un poco que nos cuentes? ¿Cuál fue como esa pregunta o esa incógnita por la que ustedes dijeron, ¿saben qué? Es necesario hagamos un Parking Day acá porque creo que es algo que podría un poco ayudar también a nosotros. A ver, yo creo que muchos nosotros vivimos de la academia, obviamente, de nuestros profesores. Tenemos profesores muy, muy buenos. Está María Augusta Hermida, Carla Hermida, que seguramente les ubican grandes urbanistas. Que claro, desde el comienzo de la carrera nos fueron inculcando, ¿no? La importancia de la distribución o una mejor distribución del espacio público en las ciudades, ¿no? Cuenca no queda exenta del problema que tenemos en que se está otorgando tanto espacio público al automóvil que a la final es casi sector privado. Entonces, a ver, ahí también la política nos lleva un poco por estos caminos. Nosotros fundamos una lista con algunos amigos, una lista política en la universidad, y cuando ganamos, parte de los compromisos que se hicieron fue fundar un colectivo al comienzo no sabíamos bien cómo irlo estructurando, tuvimos algunas primeras ideas, queríamos darle al comienzo una connotación más constructiva, pero entendimos también que hay otras necesidades, digamos, y apostamos por el tema del urbanismo, el urbanismo táctico, que es interesantísimo, ¿no? Que claro, tiene ahí igual, hay mucho debate, mucha tela que cortar, que hay que analizar. Pero bueno, fuimos por ahí, yo creo que gracias a la academia, un poco a buenos profesores que nos guiaron y después a entender, claro, que realmente la distribución del espacio público está muy, muy mal dada en las ciudades. Y también aquí influencia de un colectivo en Dinamarca que nos apoyó desde el comienzo. Nosotros simplemente arriesgándonos un poco les escribimos sin saber si es que nos responderían o no, y ellos nos guiaron mucho en cómo armar, porque claro, al comienzo no sabes bien cómo hacer estas cosas, no sabes desde cómo contratas el camión para que llegue el césped, después cómo le bajas, las plantas, el mobiliario, cómo invitas a la gente. Es decir, o sea, hay muchas cosas así pequeñitas que yo creo que el colectivo de Dinamarca nos ayudó, nos dio un impulso importante. Sí, a la final es un poco también arriesgarse. Me acuerdo que ya cuando teníamos todo armado llegó la policía municipal
y querían sacarnos. Uno de nuestros amigos empezó a llorar, todos fue un drama, claro, porque ya nosotros nos veíamos presos. Pero no, al final creo que o sea, las cosas se entendieron, la gente se sumó, la gente nos ayudó. Y como les digo, hasta apareció el alcalde dándonos un permiso y después invitándonos a hacer un proyecto mucho más grande, ¿no? Chéverísimo, muchísimas gracias Patricio. Sí, aquí están de hecho algunos de mis estudiantes de prácticas también, así que con este ánimo vamos a seguir trabajando también. De hecho, nosotros ahora, obviamente con esta cuestión de la pandemia estamos más complicados, pero planeamos hacer Parking Day para lo que estamos diseñando ahora para marzo acá en Guayaquil, en Urdesa, que es también un punto bastante focal, conflictivo, problemático con respecto a los autos y los peatones acá en Guayaquil. Así que nos vamos con tus recomendaciones y consejos también. Muchísimas gracias. Y encantadísimo en lo que podamos ayudar y aportar, estamos completamente a las órdenes. Jonathan, Andrea, no sé si quieres hacer tu pregunta ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricio? Bueno, primero ¿Qué tal? felicitarte bueno, primeramente por darle el tiempo, ¿no? Sé que es súper valioso y se lo entregues a todos estos chicos que de seguro han aprendido un montón de esto y me ha parecido bastante interesante el tema de entender la colaboración como herramienta, ¿no? Así que, en primer lugar, felicitaciones. Y Muchas es que gracias. es que es súper cierto, ¿no? De que normalmente hay como tres etapas, ¿no? La primera en la que uno es dependiente, la segunda en la que uno cree que es independiente, pero luego uno entiende que la interdependencia es lo que realmente Sí. funciona. O sea, el yo doy, tú me das y juntos creamos algo genial, que es lo que tú has ilustrado aquí súper bien. Pero bueno, mi duda es cómo podemos cambiar este paradigma de trabajar, de creer de que trabajando solo puedo hacer mucho y cambiar este paradigma de que trabajando juntos podemos llegar mucho más lejos. ¿Cómo tú has entendido este cambio de mentalidad y cómo crees que, bueno, a todos los chicos como alumnos podrían entrar más en esta idea de que juntos llegamos más lejos? A ver, yo creo que, como digo, capaz el proceso es diferente para cada persona. Por eso también por eso estaba recalcando sobre esta pregunta de saber hacia dónde está tu compromiso, ¿no? De todas formas, siento que si tienes un compromiso mucho más personal contigo mismo, no quedas exento de lo social, igual que lo social no queda exento de tener un compromiso también como uno tiene que a la final sobrevivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que simplemente tenemos que buscar las formas de irnos abriendo puertas, ¿no? Para mí no era nada claro hasta que un día no nos sentamos entre amigos, una conversación que más o menos nació de algo que no le veíamos como algo muy tangible, ¿no? Solamente haciendo reflexiones, pensando, y después las cosas como poco a poco fueron consolidándose. Yo creo que en ese sentido la importancia de moverse, de no quedarse quieto en un lugar es vital, ¿no? O sea, siempre tratar de estarte vinculando, de no quedarte quieto en un lugar ayuda bastante y te abre algunas puertas y sobre todo hace que entiendas, digamos, como me pasó a mí con el primer colectivo, la importancia de lo colectivo, la importancia de lo social, porque al final nosotros somos una especie social. Necesitamos de más miembros. Claro, genial. Sí, la verdad es que hasta cierto punto no llega a entender de que en la acción están los resultados más que en la reflexión. O sea, está bien reflexionar como para empezar a generar estas ideas, pero claro, como tú dices, fue en el primer paso, aunque nunca fue seguro, donde entendieron de que accionando iban a llegar más lejos. Así que, o sea, genial tu aporte y muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Vale, gracias a ustedes. Yo estoy encantadísimo de estar acá. Dale. Si no hay ninguna pregunta, ninguna pregunta más, podemos ya terminar la sesión, pero igualmente damos paso a los que deseen a la última pregunta. Vamos a esperar unos minutos para ver si hay una pregunta. Si no, ya podemos cerrar la sesión. Igualmente, muchas gracias, Patricio, por tu colaboración con nosotras Gracias a ustedes. y el aporte para todos en este momento de nueva normalidad.
Me parece que yo nunca activé el video, ¿no? Creo que ya está activo ahí. Para que te conozca. Sí, perdón, pero estoy ahí fracasando con las herramientas tecnológicas que tenemos. Bueno, creo que igual ya ahorita ya no hay ninguna pregunta, entonces eh, muchas gracias por todos, por los presentes, por ti, Patricio. Igual ya podemos finalizar esta conferencia. Listo, chicos, gracias a ustedes de nuevo, gracias por la invitación y a las órdenes para cualquier proyecto, ¿no? que quieran hacer. Cualquier proyecto colaborativo, eso sí, nada que privado. Ya listo. Gracias. Un gusto, chicos.